cuyo título es El Purgatorio. Y encontramos pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Uno de ellos es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios, pero que su obra no fue tan buena. Él lo explica de la siguiente manera: un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero sin pasar por el fuego. Y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. En primer lugar, San Pablo nos dice que si la obra resiste al ser examinada, la persona se salvará. En este caso se refiere a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por una purificación. Pero nos añade que hay otra situación donde las obras de la persona no resisten el juicio. Y no dice que se va a condenar, sino que esa persona tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto precisamente es el purgatorio, una purificación que algunos necesitan para poder alcanzar la plenitud de la amistad eterna con Dios. Y el purgatorio, como algunos piensan, no es un invento de la iglesia, sino si buscamos en la Biblia a través del apóstol San Pablo, utiliza unas palabras: salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego, para referirse a la purificación. A esta realidad que nos muestra la Sagrada Biblia le llamamos purgatorio o purificación. Esta palabra no está en la Biblia, al igual que Trinidad, encarnación. El purgatorio está muy claro en la Sagrada Biblia. Y si continuamos, ¿verdad? Es importante que nosotros nos formemos. De hecho, ahora en octubre estemos al pendiente en la parroquia, en la diócesis de Ponce, van a comenzar los niveles de formación, los niveles de catequesis para adultos. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia sobre este tema, encontramos que el purgatorio es una consecuencia de la santidad de Dios, porque si Dios es 3 veces santo, y lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 3, o sea, la plenitud de la santidad y de su perfección, entonces los que estemos junto a Él, nosotros también debemos serlo. Mateo 5:48. Por eso, si somos fieles a Dios y no nos encontramos en un estado de gracia plena al momento de nuestra muerte, no vamos a poder disfrutar del cielo, porque la misma Biblia dice acerca de la ciudad celestial. Es por eso que dice: no entrará nada manchado. Apocalipsis 21:27. Entonces, si yo muero y no puedo entrar al cielo porque tengo alguna mancha o alguna impureza, tampoco puedo sufrir el castigo eterno.
es claro que voy a pasar por ese proceso de purificación, ya sea en esta vida o en la otra. Esto está escrito: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida. Por lo tanto, hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio, y del por qué nosotros podemos orar, podemos pedirle al Señor, ofrecer la Sagrada Misa por estas almas del purgatorio, para que Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que la necesiten, como el caso de Onesíforo, que está en la Biblia, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18. Vemos aquí que desde los primeros siglos los cristianos ya creían en la existencia del purgatorio como estado temporal y por su santidad y su fe. O sea, nosotros creemos por la fe. En el año 211, Tertuliano dijo: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. En el año 307, Lactancio dijo: el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego. Aquí se refiere a la purificación. Y San Juan Crisóstomo, en el año 386, dijo: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Y en el año 580, San Gregorio Magno dijo: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Y estas expresiones nos muestran un ejemplo en el que ellos hablaban acerca de la purificación y que es otra cosa que el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Más que un lugar físico, es un estado de vida temporal para aquella persona que muere en la gracia de Dios, pero imperfectamente purificada, y donde mediante el sufrimiento se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena. Esto es: yo voy a limpiar mi casa, yo voy a barrer mi casa y la mapeo, pero ¿qué pasa? Que tengo que pegar la manguera por las esquinitas, porque por encima se ve limpia, pero dentro de todo hay algo que queda como una esquinita que tengo que sacudir bien. Ese es el purgatorio, esa purificación. El caso del malhechor, al buen ladrón, al que Jesús le dice que estará con él en el paraíso, nos muestra que esa purificación en el sufrimiento, algunos la tendrán aquí y otros la tendrán en la otra vida, como lo menciona San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. No se trata de pensar en llamas, sino en un tipo de sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, Dios. Cualquier persona que haya amado a un ser querido y que por alguna razón dejamos de verla, ahora mismo nosotros que estamos sufriendo porque no podemos estar cerca de nuestros seres queridos, los dejamos de ver por una temporada,
es un sufrimiento, porque no puedo disfrutar por un tiempo del amor de esa persona, de mis familiares. Sabemos que está viva, que ellos nos aman y que nosotros nos amamos y tenemos esa ilusión de que los vamos a volver a ver. Pero al no tenerlos plenamente cerca, nos da alegría saber que están bien, pero a la misma vez nos da una tristeza y un dolor y un deseo de tenerlos cerca, cara a cara. Pues precisamente, pero de mayor intensidad, es la forma que el Señor utiliza para la purificación, para el purgatorio. Nosotros amamos intensamente al Señor, tratamos por todos los medios de vivir a plenitud la vida de la gracia, pero siempre nos quedan esos detallitos. Es ese estado en el que van todas las almas que aún muriendo en gracia de Dios no han llegado en su vida a purificar el daño que han ocasionado con sus pecados. Pero ¿de qué yo me tengo que purificar? ¿No se supone que se nos perdonan todos los pecados en la confesión? En la confesión se nos perdonan nuestros pecados y quedamos libres del castigo eterno que nos merecemos. Pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado. Ese debemos repararlo nosotros con nuestras buenas obras o con nuestros sacrificios. Entenderlo es tan fácil como si ahora mismo yo fuera y le rompiera accidentalmente un vidrio de la casa de mi vecina. Corro a casa de mi vecina, Anet, y le digo, ay, Anet, discúlpame, perdóname, te rompí un vidrio. Y mi vecina me va a perdonar, claro que sí, me va a perdonar de todo corazón y vamos a seguir siendo amigas como siempre lo hemos sido. Pero el vidrio va a seguir roto, sigue igual de roto. Los que aún estamos vivos podemos reparar el daño que hemos ocasionado con los grandes medios que nos ofrece la iglesia, que es los sacramentos, la oración diaria a Dios, las obras de misericordia, la predicación de la palabra de Dios, las indulgencias plenarias, la vida de caridad, la vida de santidad. Otro modo, que es la forma menos recomendable para reparar la pena temporal, es precisamente pasar por el purgatorio. El otro día, meditando el diario de Sor Faustina, cuando el Señor le dijo a Sor Faustina, tú vas a pasar por el purgatorio, tú tienes que estar un día en el purgatorio, y era santa. ¿Qué nos dirá a nosotros? Cuentan de santos que han tenido la visión del purgatorio, que hubiesen preferido sufrir lo más terrible de esta vida por 1000 años que estar un solo día en el purgatorio. Allí se va para una purificación en profundidad, una limpieza que cuesta grandes pesares y malestares, pero necesaria para nuestra buena salud. El purgatorio, mis hermanos, existe. Debe existir porque nadie entra a las bodas del reino de los cielos con la piel y la ropa sucia. Es necesario entrar con el mejor vestido y en donde se nos lava hasta el punto de que quedamos dignos y dignas para el paraíso, y con el traje de las bodas del Cordero. Es en el purgatorio, allí donde somos purificados. Nadie nos obliga a que nosotros nos ensuciemos. Nadie nos obliga a que nosotros cometamos pecado. Eso es el libre albedrío y lo hacemos por nuestra disposición. Pero si queremos ser unos buenos invitados, no se nos ocurrirá entrar indignamente presentados. Desearemos estar limpios, muy limpios, como se merece el esposo de